o de UNIP. Gracias, José Luis Mendoza. Gracias a Dios Todopoderoso que nos permite estar con ustedes un día más en este mundo, en esta vida, y conversar con ustedes y tener el privilegio de la atención. Mire, primero me quiero hacer eco de una nota de prensa enviada por la Asociación de Industria de la República Dominicana y otras notas en el mismo tenor, pero sobre todo esta de la Asociación de Industria de la República Dominicana, porque conozco los precedentes de la aprobación de la Ley 22520 sobre residuos sólidos. Ellos muestran su preocupación por la aprobación de la modificación a esta ley y dicen ellos que la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos fue modificada sin que se hicieran las reuniones de lugar para consensuar la nueva modificación. Ya estaban apoderados de una modificación que había sido consensuada con los diferentes sectores, se varió algunos aspectos de la ley y yo me quedo con la parte que entiendo más importante. Ellos dicen que se incrementa de manera desproporcionada la contribución especial que deben pagar las empresas, incluyendo las MIPYMES, con aumentos que oscilan entre 140% y 3.750%, y que no fueron escuchado el Ministerio de Medio Ambiente y el Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, que no fueron convocados a estas discusiones a pesar de su rol fundamental y de incumbencia. Yo que de alguna manera estuve cerca a la ley que se parió en el 2020, que es una ley referencia, es una ley de reconocimiento internacional, pues digo que se trabaja muy mal desde el poder legislativo, porque hay una obligación de consulta a todos los sectores que pueden ser afectados por una normativa, pero sobre todo hay una obligación de consulta a los organismos institucionales públicos que van a administrar la ley y que serán beneficiarios o tendrán que tener que ver con el cobro de lo mismo. Yo me iría más lejos de que se presentara, se sopesara antes qué se ha hecho con los fondos que han sido obtenidos con el cobro de esta tasa, para saber qué tan inminente era la reforma y cuáles fueron los motivos para variar el proyecto de reforma que ya había sido consensuado. Esta es una ley importante, es necesaria, nadie dice que no, y es posible que fuera necesario su modificación. Ahora, creo que es importante que se escuche el informe que va a presentar la Asociación de Industria con el sustento técnico correspondiente a la Cámara de Diputados para evitar que la ley que se promulgue lo que favorezca es al incumplimiento o que vaya en contra de los fines de la ley. Me debo referir a lo ocurrido en el día de ayer, en el que resultó herido el padre de Bonao, y voy a explicar de la manera más sencilla. Porque hemos escuchado algunos comentarios, sobre todo comentarios de personas que nosotros le debemos respeto o de medios que nosotros le debemos respeto, como inclusive es este mismo medio en la mañana del primer tramo del gobierno de la mañana. Barrio Pueblo Viejo está llevando a cabo un proceso de reasentamiento, conforme a las directrices del Ministerio de Energía y Minas, que, como les recuerdo, fue el que conjuntamente con las otras autoridades que son competentes establecieron cuál era el lugar más propicio para la construcción de la presa de Cola o presa de Relave para la expansión de las operaciones de la Barrigor. En principio, la empresa había señalado otro lugar que era más conveniente desde el punto de vista de todos los criterios, pero el Estado decidió que se hiciera
en el lugar donde se está construyendo. Las vías, este proceso que dura ya mucho más de año y pico y que implicó varias vistas públicas con consenso y reuniones con la comunidad, tenían unos grupos de trabajo que fueron sustituidos por una comisión. Comisión, para mí, y estas son mis palabras, que no... cuyos representantes no tienen la legitimidad ninguna, ni la legitimidad social, ni tampoco las competencias para ser la que intenten sustituir a los interesados que van a ser reasentados conforme al plan de expansión necesario. ¿En qué implica el plan de expansión? Entre otras cosas, la compra de algunos cultivos, la reubicación de familias en un complejo habitacional moderno y demás estándares que están muy por encima de los estándares de desempeño de la CFI, y que es un estándar internacional de mitigación y respuesta de riesgo para los proyectos de este tipo. Más de 8 meses esta comisión pues bloqueó los caminos para poder acceder los equipos de la Barry que deben de estar en los procesos de construcción de esta presa de Cola. Proyecto que tiene su licencia ambiental y tiene todas las permisologías de las autoridades públicas correspondientes. Después de conversar con varias veces, diferentes reuniones con el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas, el Estado Dominicano decidió recurrir a las fuerzas del orden para desbloquear el paso del acceso público para que los equipos de Barry pudieran pues penetrar y empezar o continuar con su labor. ¿Qué pasó ayer? Las fuerzas del orden se encontraron con una pequeña comisión, señores, que lo que pretende es que las compensaciones por una parte de los cultivos, porque ya se ha consensuado más del 80% de las demandas de reasentamiento, se hagan por encima del valor del mercado, del valor establecido por las organizaciones institucionales que deben tasar este tipo de compensaciones y por la compensación independiente que ha hecho la empresa sobre precios exorbitantes como una forma de ellos, que no sabemos cuál es el acuerdo que pretenden tener, cuáles son los beneficios que pretenden tener sobre el pago de esas compensaciones, pero que obstaculizan el cumplimiento o la llegada al fin de los acuerdos de una parte de los reclamos de algunos comunitarios. El padre Johnny, no me acuerdo el apellido ahora mismo, pero es el padre de Bonao, intentó mediar a la comisión que recibió al operativo de las fuerzas del orden a pedradas, y ahí hay varios equipos rotos, destruidos y amenazas contra los funcionarios que van a trabajar, técnicos que nada tienen que ver con aspectos políticos o sociales. Cuando el padre intentó negociar, se pretendía parar el operativo, las fuerzas del orden tenían orden de continuar el operativo y resultó herido por una piedra el padre. Y lo queremos decir porque entre los comentarios se ha señalado que tenían armas largas y demás. En la forma que haga el operativo las fuerzas del orden tienen unos protocolos. Si el padre hubiera sido herido por las fuerzas del orden, no de Barry, como han dicho alguna gente, que Barry estuvo dándole amenazas y agresiones y que había herido y masacrado al padre, el padre hubiese tenido alguna herida de alguna de las armas de las fuerzas del orden. Y lo que presentaba el padre y algunas otras imágenes que nosotros vimos, yo personalmente lo que vi fue gente con sangre en su cuerpo.
No vi las heridas, posiblemente gente herida, porque donde se están tirando piedras, cualquiera puede resultar afectado. La policía o los militares utilizaron balas de gomas y utilizaron, pues, al parecer, los aditamentos que tienen para dispersar a la población. Esta es la realidad. No es un desalojo forzado, que pudiera hacerlo, porque lo que correspondía, y nosotros hemos siempre, conocemos demasiado bien esos procesos, y esperamos que algún día la administración proceda como corresponde y conforme a lo que dicen los acuerdos, en este caso el contrato de la Reserva Fiscal Montenegro, que hay que decir que es una declaración de reserva fiscal. Conforme a la declaración de reserva fiscal, hay una prioridad en el aprovechamiento, y hay unos estándares para que dentro de la reserva fiscal la prioridad sea la explotación minera, porque se supone, y así ha sido en este caso, que cuando se llega a la declaración de reserva fiscal, el Estado ha ponderado los diferentes usos de la tierra, y eso implica una serie de cosas. Yo hubiese preferido, y entiendo que algún día debemos pasar a la declaración de utilidad pública para evitar enfrentar los intereses privados a los intereses de la sociedad y que se entienda mejor. Nosotros sabemos el trabajo que ha hecho el ministro Joel Santos, creemos en el trabajo que ha hecho Joel Santos, y por eso sabemos que el Ministerio de Energía y Minas, conjuntamente con las autoridades del orden que actuaron, intervinieron y por el que lo hicieron, deberán dar las explicaciones debidas. Yo quiero decirle, y me estoy aquí haciendo algo, tal vez una infidencia, porque eso debe estar de manera pública y hecho por las autoridades, que es más de $1 millón que pierde el país por cada tiempo de retraso que no se tiene para terminar la expansión de las operaciones de Barrick. Aún así, por razones del entorno internacional del precio del oro, la República Dominicana ha tenido ingresos extraordinarios y que han permitido que aún en este momento en que la producción no está al 100%, precisamente por la interrupción del proceso de expansión, el Estado tenga ingresos extraordinarios y mayor beneficio. Esto hay que ponerlo en contexto. No fue la empresa la que intervino, no es la empresa que le toca intervenir. La obstaculización de las vías, que es un derecho fundamental y es un derecho que complementa también el ejercicio de los derechos económicos de libre empresa también, que están establecidos en la Constitución. Y dentro del marco de esa actuación se tiene más que tiempo dialogando desde los estándares de negociación que ha establecido el Estado. Y la empresa ha ido satisfaciendo todos los conceptos y un poco más, porque la gente no entiende que esto no es tan sencillo como lo habla y parece que no lo investiga. Ninguna corporación quiere este tipo de riesgos sociales. Eso le ocasiona perjuicio, tiene una tasa de retorno que debe de cuidar dentro del tiempo, que se ha ido retrasando por asuntos que no son de su culpa, que no tienen origen en su falta, y que muchos de ellos se deben precisamente a las complejidades sociales que dan. Meter actores políticos que no tienen ninguna legitimidad, que se arriman a este tipo de causas sociales para tratar de sacar beneficios económicos, personales y, ¿por qué no, político también? Para eso nosotros necesitamos autoridades, para eso necesitamos responsabilidad institucional que vele por los intereses colectivos, porque es un abuso que todas las personas que han podido negociar el pago de sus compensaciones que va más allá de los posibles
intereses económicos que pudieran tener. Hay que decir que ninguna de esas personas tienen título de propiedad, aún así se le han reconocido sus cultivos generosamente por encima del estándar. Esta gente no puedan avanzar en su proceso de negociación porque 2 o 3 que no han sido ni están sometidos ni pueden exhibir ningún mecanismo de legitimidad se arrojen el derecho de, en representación de aquellos que han podido convencer, pararle el proceso a todo el mundo, afectar a las instituciones, afectar el desarrollo del proyecto, porque hay que saber que el proyecto y que el contrato establece beneficios para el Estado Dominicano y beneficios para las empresas, pero beneficios para la institución y la localidad que va a ser la anfitriona de la ampliación de ese proyecto, porque son muchas las otras obras en las cuales se beneficia, inclusive la misma Iglesia Católica, que debe reevaluar su participación, que yo entiendo que en algunos casos es oportunista y poco prudente, por otras razones que tienen las iglesias que han ido perdiendo tal vez la influencia en los temas que tienen que ver con esparcir su fe y tratar de lograr adeptos en sus fines que establece la doctrina cristiana, la doctrina de su iglesia. Si nosotros esperamos que las autoridades den una explicación y defiendan su actuación para evitar este tipo de cosas que sí afecta a la empresa, pero que también afecta a la seguridad jurídica y afecta a la institucionalidad, porque cuando una institución pública actúa bien, como lo ha hecho el Ministerio de Energía y Minas, en este caso, conjuntamente con la coordinación de las instituciones que tienen que ver con el orden y la seguridad pública, tienen que defender sus actuaciones, tienen que defender el prestigio de su accionar, porque esa es la forma que se construye institucionalidad. Y le pido a aquellos comunicadores que hagan su trabajo, que lo hagan, que busquen los antecedentes, que es muy fácil y es muy bueno y tal vez reditúa mucho usted subirse en la ola de lo que es popular y es correcto y te busca el consenso con algunos grupos, pero realmente no es honesto ni es conveniente al final del camino, porque uno esto lo construye con credibilidad y la credibilidad se forma con usted dar informaciones y usted emitir sus opiniones en base a los hechos, a las investigaciones que ha hecho. Yo asumo este y otros temas porque es la coherencia que he tenido en la vida pública y en mi vida profesional y privada. Llévatelo, Francis.